Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al desarrollo sobre la entrevista, sobre guía de entrevista solicitada o planteada por la tesista Lisette Peña Mori. Quien les habla es Harris Galvez Ramos, juez de investigación preparatoria Rodríguez de Mendoza. Cuento con estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Particular San Martín de Porres, con sede en Lima. Asimismo, he realizado cursos en la Academia de la Magistratura, entre ellos curso PROFA, asimismo también cursos que promociona dicha academia, y asimismo también el curso del ascenso en el año pasado, donde hemos tratado el tema de la condena del absuelto. Asimismo, debo mencionar que soy abogado también por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y que también fui secretario judicial en el 7º Juzgado Penal de Lima, por espacio más o menos un aproximado de 10 años. Respecto, ahora sí, comenzando con el desarrollo de las preguntas, ¿no?, de la tesista. Si se tiene conocimiento si la condena del absuelto en el Perú genera algún problema probatorio. De ser así, si se puede nos puede precisar, ¿no? Claro que sí genera un problema en la medida que se afecta el principio de inmediación. Así se ha establecido básicamente, ¿no?, para citar alguna casación, la casación 54 del 2010, cuando en su fundamento jurídico 12 más o menos nos indica, ¿no?, que el colegiado superior no puede valorar independientemente una prueba que no fue actuada en apelación, pues no tuvo a la vista a dichos órganos de prueba y no puede otorgarles diferente valor probatorio a testimoniales y referenciales, cuando no tuvo los medios probatorios que han sido actuados en segunda instancia. O sea, se requiere que se actúe prueba en segunda instancia, porque lo contrario se estaría vulnerando el principio de mediación. En ese sentido también es de precisar que en la casación 96 del 2014 nos indica que lo que es posible para el juez de apelación es realizar un control, más no una revaloración de la prueba personal actuada en primera instancia. Señaló que en el sistema de valoración de la sana crítica, la prueba personal debe valorarse no en función de las emociones, ¿no?, del declarante, sino del testimonio del mismo. Lo que en otras casaciones se ha desarrollado es el tema, lo que estaríamos hablando en cuanto a las emociones del declarante, significaría el tema de las zonas opacas, y en cuanto al testimonio del mismo, tiene que ver con lo que se ha dominado, ¿no?, las zonas abiertas, que más adelante vamos a desarrollar. La siguiente pregunta: los supuestos que permiten la condena del absuelto, si existen supuestos que permiten la condena del absuelto o es imposible jurídicamente. Bueno, básicamente esos supuestos han sido establecidos en la casación 195 del 2012 Moquegua. Estableció 3 supuestos, fundamento jurídico 13º. El primer presupuesto que se podría condenar es, en segunda instancia, se puede decidir la condena cambiando el valor de la prueba pericial, documental, preconstituida o anticipada, pues se concibe que estos medios de prueba no exigen imprescindiblemente de inmediación. La condena en segunda instancia se decide cambiando el valor probatorio de la prueba personal, que en principio es prohibido, en razón de la actuación de prueba en segunda instancia que cuestiona su valor probatorio. Aquí la objeción de ausencia de inmediación queda salvada, porque la relación con la prueba actuada en segunda instancia, el órgano ad quem, sí tiene inmediación. Y un tercer supuesto, ¿no?, aunque no está relacionado con la inmediación, sería la condena en segunda instancia debido a la corrección de errores de derecho. En cuanto a qué alcances tiene el principio de inmediación en el ámbito probatorio en la condena del absuelto. El principio de inmediación constituye un límite a la facultad revisora del tribunal de alzada, debiéndose indicar que el principio de inmediación está arraigado y es de relevancia cuando se trata de prueba personal, pero en el caso de prueba documental no resulta necesario, dado que con la oralización se da por cumplido. O sea, el principio de inmediación es aplicable a la prueba personal, más no a la prueba documental. En cuanto a los alcances del principio de inmediación, cabe mencionar que, ¿no?, conforme se indica en la casación 54 del 2010 Guaura, entre otras, ¿no?, casación 87 del 2012 Puno, casación
1135 del 2016, que la inmediación se desarrolla básicamente en dos planos. Primero, entre quienes participan en el proceso y el tribunal, para lo cual se exige la presencia física de estas personas, la vinculación entre el acusador y el tribunal juzgador. Es una inmediatez que se hace efectiva a través de la oralidad. En la recepción de prueba, para que el juzgador se forme una idea de los hechos y para que sea posible la defensa, se requiere que la prueba sea practicada en juicio. La inmediatez da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, cara a cara, de todos entre sí, el acusado, el juzgador, el acusador, el acusado y defensores, entre estos con el juzgador y acusador, el agraviado y tercero civil. El juzgador conoce directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así como del agraviado. En el caso, por ejemplo, en el caso de no del, valga la redundancia porque ya traje a colación no la casación 54 del 2010 Guaura, que se dice en el tema del, no ya en el ámbito de la apelación, el colegiado superior no puede valorar independientemente una prueba que no fue actuada en apelación, pues no tuvo a la vista a dichos órganos de prueba y no puede otorgarles diferente valor probatorio a testimoniales referenciales cuando no tuvo medios probatorios que hayan sido actuados en segunda instancia. En ese sentido, el principio de mediación resulta fundamental en la actuación y valoración y constituye un límite a la facultad revisora del Tribunal de Alzada. Una casación también importante respecto a los alcances de en este caso del principio de inmediación, está referida a la casación 153 del 2010 Guaura. ¿Qué nos dice? ¿Qué reglas probatorias se establecen allí? En primer lugar, una regla probatoria respecto de qué se puede revisar en sede de apelación, ¿no? La regla probatoria de zonas abiertas y la regla probatoria del reexamen del testigo que ha declarado en primera instancia para sustentar el juicio de hecho o culpabilidad en juicio de apelación. En cuanto a las zonas abiertas, ¿qué significa zonas abiertas, ¿no? Las zonas abiertas, ¿qué es lo que revisa el tribunal, ¿no? de segunda instancia? ¿Qué se puede decir en cuanto a las zonas abiertas? Vamos a ver. Se refiere a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ¿no? Ajeno en sí mismo a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia. En este caso, ¿qué revisaría en sede de apelación? Básicamente lo que tiene que ver con la racionalidad de la prueba, ¿no? El tema de si el juzgador verdaderamente estableció, ¿no? su sentencia en base a las reglas de la lógica, de la ciencia, de la experiencia, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? El tema de la racionalidad de la prueba. Pero sin embargo, ¿no? Hay zonas que no podrá ver o no podrá revisar. ¿Cuáles son esas zonas? Las zonas opacas. O sea, el juzgador en principio, ¿no? En principio, por regla, no puede ir a revalorar lo que el juzgador de primera instancia hizo. ¿A qué se refiere eso, ¿no? ¿En qué situaciones, ¿no? Se refiere a que no está facultado para variar la conclusión o valoración de su contenido, es decir, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación. ¿Cuáles son? Lenguaje, capacidad narrativa, expresividad en sus manifestaciones, precisiones en su discurso y otros que no son susceptibles de supervisión y control en apelación. Entonces, básicamente esos son los alcances, ¿no? del principio de inmediación en temas, ¿no? referidos, en todo caso, para el tema de la condena del absuelto. La siguiente pregunta: ¿tiene conocimiento de algunas reglas probatorias para legitimar la condena del absuelto? Legitimar. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Se han establecido reglas probatorias, lo cual se ha desarrollado a través de la jurisprudencia, ¿no? A través de las casaciones emitidas por la Corte Suprema de la República del Perú. En este caso del Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos la casación 3 del 2007, ¿no? Que estableció las dos reglas probatorias de apelación que ya se han indicado, como son, en primer lugar, la regla probatoria que se refiere a las zonas abiertas, ¿no? Lo cual sí puede, en principio, o sí puede, por regla, puede entrar a verificar, el juez de apelación, y la regla de zonas opacas, que en principio no puede entrar a
revalorar el juez de investigación, el juez de apelación, salvo las excepciones que establece la misma ley, ¿no? Como la ley también establece excepciones. Cuando se haya actuado prueba, ¿no? Prueba en segunda instancia, ¿no? Luego tenemos la casación 195 del 2012 Moquegua, que nos indica que para que se pueda condenar al absuelto, como regla, tiene que existir prueba suficiente o la actuación de prueba suficiente para enervar el estatus de inocencia, ¿no? del acusado en este caso. La casación 1379 de 2017 nacional, en esta se resumen, ¿no? Resumen las reglas probatorias que ya se han establecido también en otras casaciones. Y dentro de estas, por ejemplo, se tiene que se debe, en principio, para condenar al absuelto, se tiene que recibir su declaración en el juicio de apelación. Se debe recibir también las declaraciones de los testigos. Si es declarado reo contumaz el imputado, no cabe la posibilidad de condenarlo en segunda instancia si ha sido absuelto previamente. Esas son las reglas que establecieron en la casación. La pregunta, la prueba en la condena del absuelto, ¿cómo debería regularse? Considero que las reglas probatorias no deben regularse, sino que esto se debe dar de acuerdo al desarrollo que de la jurisprudencia, vía casaciones. ¿Por qué? Por cuanto nuestro sistema se sostiene en base a la libre valoración de la prueba y no a la prueba tasada. En ese sentido, será que en la resolución de cada caso, sean los magistrados quienes verifiquen la aplicación de las reglas ya establecidas vía jurisprudencial, o en todo caso crear otras reglas, ¿no? Y que no exista un catálogo legal que limite la libertad probatoria. Esa es la posición. En algún aporte a la entrevista, se debe tener en cuenta que las reglas probatorias para la condena del absuelto están establecidas básicamente en la casación 1379 del 2017 nacional, en las que están implícitas otras reglas establecidas en otras casaciones, ¿no? Considero que en la tesis se debe establecer la diferencia entre supuestos para la condena del absuelto o las reglas probatorias. O sea, determinar si es lo mismo o no es, ¿no? Porque aparentemente se aprecia que de los supuestos, los dos primeros que establecidos en la casación 195 del 2012, ¿no? El A y B serían básicamente, también no se tratarían también de reglas, ¿no? Entonces, determinar si se tratan de reglas o de supuestos, o el supuesto también es una regla. Y también considero que aún, por otra parte, ¿no? Considero que, porque no está tan muy vinculado a esta tesis, pero sin embargo considero que aún es jurídicamente posible condenar al absuelto en el Perú, pues a la fecha no se ha regulado un recurso, ¿no? Para su amplia revisión, por lo que procede por ahora es la nulidad de la sentencia absolutoria. En la casación 3 se debe tener en cuenta también que la casación 1379 del 2017 nacional no es vinculante, ni lo es la casación 648 del 2018, la libertad, que establecen reglas probatorias. Esta última, a criterio, ¿no? a quien se le hace la entrevista, vulnera el derecho a recurrir del condenado, ya es establecido, ¿no? De amplia forma, ¿no? Tanto a nivel nacional, o sea, vulnera el derecho de recurrir del condenado en segunda instancia, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional. O sea, ese derecho es reconocido tanto por nuestro Tribunal Constitucional, así como por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Lo cual se aprecia que en la casación antes mencionada han sido pasados por alto. Luego, finalmente, debo felicitar, ¿no? A la tesista, pues este tema es un tema de actualidad, ¿no? Que requiere de mucha rigurosidad para que la tesis sirva, ¿no? Para el beneficio de los operadores de justicia, ¿no? Lo cual efectivamente se necesita tener conocimiento y precisión respecto a este tema, ¿no? De qué es las reglas probatorias para que se pueda condenar a un absuelto en segunda instancia o en sede de apelación. Bueno, gracias.